Hola a todos, ¿cómo están? Revisando, ¿cierto? Nuevamente este video para mostrar la configuración de la parte frontend de nuestro proyecto, en el cual va a guardar datos en una base de datos MySQL, y vamos a revisar después por Power BI que existe la conexión, ¿ya? Así que hacer todo el proceso completo en este video resumen, mejorando un poco la calidad, ya que el anterior no se veía correctamente. Ya, así que para ello recordar que tenemos un servidor Ubuntu Server, el cual es un servidor que tiene la parte frontend con Apache y con PHP como lenguaje de programación. Ya, por eso tenemos ya la instalación de los paquetes necesarios, que lo hemos hecho anteriormente en proyectos iniciales. De hecho, esta máquina nos sirve, la que teníamos lista como servidor de base de datos, ya que tenía también o incluía la parte web de Apache. Entonces, para ello, ir resumiendo y mostrando que tenemos nuestro sitio, ¿cierto? En ejecución, que descargamos desde el aula virtual. Vamos a mostrar por acá que tenemos, ¿cierto?, una carpeta llamada test1 que creamos y un archivo index. El index va a llamar a test1 y dentro de test1 viene todo nuestro proyecto. Vamos a mostrar ahora qué es lo que subimos, qué es lo que configuramos y qué es lo que tenemos, ¿cierto?, preparado dentro del servidor, ya, que sería la parte frontend. Para ello voy a mostrar ahora desde una máquina de Archer. Estoy subiendo los archivos y haciendo las configuraciones para especificar, ¿cierto?, lo que tenemos mencionado, ¿ya? Desde el aula virtual recuerdan descargar el proyecto que tenemos de MySQL y SQL Server. Ambos proyectos los descomprimimos, ¿cierto?, en nuestra máquina que para nosotros va a ser de prueba. En este caso yo tengo la máquina de Archer para arquitectura. Pueden hacerlo desde una máquina ELOA que les entregué, o también ustedes pueden trabajarlo directamente en su PC, ¿ya? Entonces aquí tengo los proyectos y los archivos necesarios, ¿cierto?, para trabajar. Aquí los tengo descomprimidos para que los veamos. Y el primer proyecto sería el de Apache con MySQL, donde tengo, ¿cierto?, todo el código fuente para trabajar, y incluyendo la base de datos, ¿ya? Recordar cómo subí esto al servidor que estábamos mostrando para que esté acá publicado. Entonces necesito conectarme por FTP. Para ello requiero una conexión con un archivo privado o PPK, que también lo vamos a mostrar por acá, en el cual necesito generar la conexión a través de una IP pública. El protocolo es FTP, el usuario Ubuntu y el archivo cifrado llamado PPK, ¿ya? Así que si no lo tienen, hay que convertir el archivo PEM en PPK, en un PPK. Así que voy a comprobar por acá que tengo efectivamente el archivo PEM y necesito convertirlo en un PPK. ¿Cómo lo convierto? Dentro de los programas necesito PuTTY Generator, programa PuTTY Generator para abrir el archivo, y luego este archivo convertirlo en un archivo PPK. Ahí está el archivo PEM, se abre, aquí va la clave cifrada, lo guardo como Save Private Key, incluso le puedo poner el mismo nombre. Lo vamos a dejar acá como arquitectura. Entonces ya tengo el archivo, como mencionamos, PPK, del archivo par de clave, recuerden, de AWS, y lo cargo. Ya. Y lo otro que también necesito tener es la IP pública de la instancia y el puerto 22. Ya, la IP pública la vamos a mostrar por acá.
La 52, 91, 187, 154. Esa es mi IP pública. Aquí cargando ya los servicios. Para que me den un segundo. Ahora sí. Estaba justamente cargando el proyecto, por eso no podía conectarme. IP pública en la 44, 206, 251, 187. Ya, esa va a ser la IP pública para probar. Entonces lo que requiero ahora, como ya conozco la IP pública, es generar la conexión, que sería IP pública, huerto, usuario, clave. Vamos a guardarla y nos vamos a conectar. Ya estamos dentro del servidor. Vamos a ir a la carpeta, la misma que estamos mostrando, que se llama test1 en la carpeta raíz. Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que este index llame al proyecto test1, ese index que está afuera, y cargue a mi proyecto completo. Ya, voy a mostrar cómo lo hicimos. Entonces aquí tengo el demo que estamos mostrando. Ya, este es el index que va afuera y que debe llamar a la carpeta llamada test1. Así que lo vamos a editar aquí mismo con un bloc de notas. Ahí estamos, para que se vea correctamente. Ahí estamos, y vamos a llamar a la carpeta test1. Entonces, llama a la carpeta llamada test1 con mayúscula, ¿verdad? La hice tal cual como la creé. Y adentro llama al archivo index.php. Entonces IP pública, carpeta test1 y llama al index.php. Vamos a guardar este archivo. Y lo vamos a subir fuera para que reemplace al index anterior. De hecho lo voy a borrar para que veamos que se va. Voy a minimizar por acá. Voy a cargar la IP pública para que la veamos nuevamente. Vamos a copiar nuestro sitio. Importante siempre ir revisando los servicios si están en ejecución. Por ejemplo, Apache. Apache 2. Ya, y dice que está en ejecución. Claro. Vamos a subirlo entonces ahora, ya que no deberíamos tener ningún contenido a mostrar.
y el archivo llama a test1, ¿ya? Y dentro de test1 vamos a dejar o subir lo siguiente, ¿ya? El info PHP no lo necesitamos, así que lo vamos a eliminar. Vamos a eliminar este archivo, perdón. ¿Ya? Vamos a dejar el index y el bdconnex, que son los que nos interesan. Ya, ahí vamos a despejar. El archivo, cierto, bdconnex va a tener la conexión a la base de datos, así que también es importante tenerla en ejecución, así que la vamos a mostrar también cómo funciona. El cual va a tener, cierto, el usuario de nuestro RDS, la contraseña y el nombre de la base de datos. En mi caso se llama test1. Mi clave también la voy a tener mostrada en pantalla, 2024 y un usuario que se llama alumno. Y aquí vendría la dirección del RDS, ya para subirlo. Entonces, para conectarme, ahora habíamos creado un RDS. Recuerden anteriormente en Amazon. Y este RDS lo vamos a conectar por Workbench para revisar si efectivamente está la base de datos en ejecución. Vamos a cambiar la clave. Mientras mostramos la configuración, voy a mostrar la ruta de conexión un momento más de mi RDS. Aquí la tengo. Ahora sí. Entonces recuerden que esta la hicimos en Amazon, el RDS. Así que tengo mi base de datos que se llama test1, que tiene una tabla y que tiene registro. Voy a mostrar un poco la tabla. Esta base de datos, recuerden que está en el archivo SQL. De nuestro proyecto, que sería ese archivo, ¿ya? Que contiene la base de datos. Esta es la tabla, recuerden que le importamos, y algunos registros. Entonces, aprovechando eso, ya también conozco la ruta o dirección de mi gestor de base de datos, que es el punto de enlace. Lo voy a copiar y ahora voy a poder subir el archivo al servidor. Base de datos, usuario, clave, contraseña.
¿ya? Sería el archivo que modifique, que se llama bdconnect. Ahí lo vamos a sobreescribir. Entonces comprobemos que efectivamente este archivo es el que subimos. De hecho lo vamos a revisar por acá. Sería nano bdconnect. Y ahí está, el archivo que acabamos de publicar. Vamos a volver a la instancia para comprobar su funcionamiento. La base de datos ya está en ejecución. Así que vamos a ir a ver el Assist Cloud. La IP pública. La vamos a cargar ahora a continuación. Es bueno que vayan haciendo también las correctas actualizaciones de Apache, por ejemplo, o reiniciar Apache en caso que tengan algún problema de que no les muestre los resultados inmediatamente. Un restart Apache. Estamos cargando nuestro contenido. Ahí está, ahí me cargó ya, ¿se fijan? Cargó mi proyecto. Lo estoy viendo, ¿cierto?, desde afuera, ¿ya? Aquí tengo la parte frontend, que sería la que tenemos por acá, montada en el servidor Linux con Apache. Y por acá la base de datos, que la tenemos en un RDS. Ya recuerden que eso está por separado, como acabo de mencionar. Vamos a ver un registro que se vaya a guardar. Y busquemos la ruta de conexión. Así no empieza ya a guardar correctamente. ¿Ya? Ahí mandamos un dato. Ya, ahí está, el dato que justamente matamos. Lo ven directamente por Workbench. Entendamos que esto se está guardando, ¿cierto?, en dos partes por separado. El frontend en un lado, el backend en otro. Y la tercera parte sería visualizar esto por Power BI. Por Power BI. Entonces, repasemos. Frontend está en un servidor Ubuntu Server. Ya. Vamos a mostrar el backend ahora, que sería la base de datos. Acá está el backend. Entonces, frontend, backend. Aquí está el backend. Comprobemos que es la misma ruta, fíjense. Estamos mandando datos y conexiones, como se puede ver por acá. Vamos a ver la supervisión, monitoreo de los eventos del momento que estamos mandando registro en forma masiva. La idea es que esto se pruebe y podamos ver el funcionamiento a escala. ¿Ya? Y aquí estoy, ¿cierto?, visualizándolo directamente en el sitio, ya que yo les preparé, ¿cierto?, de ejemplo, y vamos viendo que esto se va guardando. Entonces la tercera parte sería ahora conectarme con Power BI para procesar estos datos, ¿cierto?, en vivo. Ya estoy mandando datos. Recuerden, frontend, que sería acá,
guarda al backend, que sería acá. Ahí sí. Bueno, voy a guardar un registro con mi nombre y vamos a revisar. Ya, ahí registré. Voy a la máquina de Archer a hacer esto. ¿Ya? En Archer estoy en una cantidad de máquinas funcionando para comprobar el correcto desarrollo. Ahí estaría. Bien, ahí insertamos registro. Ya. Y con Power BI, esto lo voy a minimizar ya porque como está listo esto lo voy a utilizar. Ya, por acá tampoco. Y con Power BI conectarme. Va a ser cierto nuestra primera parte. A ver cómo nos funciona. Luego vamos a pasar a hacer la configuración del otro servidor, ya, la parte 2, para ver cómo lo desarrollamos, cómo nos conectamos, que sería por ASP y SQL Server. Ya. Y ahí quedó nuestro cierto sitio en ejecución. Entonces vamos a la conexión. Vamos a conectar, ¿no es cierto?, un proyecto con MySQL, como habíamos visto originalmente. De base de datos MySQL. Aquí nos va a pedir la conexión, que sería el servidor. Entonces vamos a copiar, ¿cierto?, lo que es el RDS, la ruta del RDS la tengo por acá. Ya, también conocido como nuestro punto de enlace. Perdón por atirar tantas pantallas, pero estoy trabajando todo en la nube, así que cuesta un poco organizarse. Entonces servidor, aquí base de datos, como la tenemos creada, nos podemos hacer la conexión directa. Este es 1. Vamos a conectarnos. Usuario, recuerden que tenemos creado el usuario, en mi caso alumno, en el RDS, y la contraseña. Ahí sí. Me va a generar la conexión. ¿Ya? Y ahí me encontró, recuerden, el RDS, la base de datos, y está el registro que mostramos un momento atrás. Ya con esto yo estoy haciendo la conexión entre las tres plataformas, frontend, backend y finalmente Power BI, donde voy a ver los resultados en realidad de los datos obtenidos. No vamos a trabajar más con ello hasta esta parte. La idea es que tengamos esta infraestructura terminada. Después vemos, ¿cierto?, lo que es los cubos de información y los gráficos. Así que por eso lo voy a dejar hasta aquí. Primer desafío, entonces, primer taller, listo. Y continuamos inmediatamente con el otro, que corresponde a la implementación del RDS SQL Server, montar la base de datos, montar el servidor y subir código fuente. Ya, y por lo menos terminamos esta parte. En la parte 2
¿cierto? Nuestro siguiente proyecto, voy a cerrar acá, jóvenes, porque no lo vamos a ocupar. Voy a cerrar las conexiones. La parte 2 sería montar una base de datos para SQL Server en un RDS SQL Server, y también una base de datos que se llama Test1. De hecho la tengo ahí compartida, como se las mencioné a ustedes, para que la ejecutemos. Base de datos Test1 y una tabla también llamada usuario. Entonces para ello creé por acá el RDS SQL Server, también con un usuario, también con una clave, también con un punto de conexión y de tipo SQL Server. Entonces ahora viene el conectarme con una herramienta que va a ser Management Studio para gestionar la base de datos. Nuevamente voy a la máquina con que estoy trabajando, que sería la máquina Nature, y con SQL Management Studio. Yo tengo una versión antigua que es 2008, la instalé aparte de Visual Studio, es solamente el gestor en este caso de base de datos. Ya, necesito la conexión, el punto de enlace, autenticación de SQL Server, usuario y clave. Entonces generemos, ¿cierto?, la cadena de conexión hacia el RDS de SQL Server. Perdón, me cargué el anterior, el de MySQL, perdón, así que voy a cambiarlo. Me copio, ¿cierto?, el anterior, sería este punto de enlace. Ya, este. Ahora sí. Entonces aquí tengo el RDS, tengo el usuario, la clave. En caso que no la recuerden, la vamos a cambiar. Vamos a ver si... Claro, justamente voy a cambiar la clave. Vamos a cambiar la clave por acá. Como pueden ver ustedes, ahí está el SQL Server. Clave. Ya, la idea está modificada, así que probemos ahora. Falta todavía cambiar el nombre de usuario, el login. Por aquí estamos ya. Está cambiando las credenciales.
justamente cuando estábamos haciendo el cambio de credenciales, hace un reinicio de la instancia y queda no disponible durante un par de minutos. Por eso todavía no podemos conectar. Ya, ahora sí, ya se actualizó, se resetearon las credenciales y me pude conectar. Entonces ahí estoy a la base de datos. Voy a ver la base de datos sistema y la base de datos creada. Recuerden que esto es un archivo SQL, abren un editor de consulta. ¿Ya? De hecho voy a mostrar cómo lo hice, ya la tengo lista. Y sería abrir el archivo, ¿ya? Y crear la base de datos que se llama test1 y la tabla que se llama usuarios adentro. Pegarla, ¿cierto? Y me va a generar la tabla de veo.usuarios, como la vemos por acá, con 3 campos. ¿Ya? Ya, entonces tengo la base de datos lista, no tiene registros, está en SQL Server, está vacía, y ahora debo hacer la parte del servidor para montar el código fuente, que sería el de acá, de los datos de conexión. Incluso ya puedo jugar un poco con los datos de conexión y subirlo en mi proyecto. Este proyecto lleva un formulario, vamos a abrirlo ahí, un index, un formulario, vamos a abrirlo con un bloc de notas, está en ACP. ¿Ya? Donde lleva un archivo que conecta, que se llama registro, y lleva la conexión a la base de datos, y un formulario, ¿cierto?, que va a insertar registro en la tabla de usuario, como la mencionamos recién. ¿Ya? Entonces aquí está el archivo que se llama registro y que lleva la cadena de conexión, donde tenemos que darle, ¿cierto?, los datos de conexión hacia nuestro motor de base de datos, ¿ya?, para que tenga el mismo usuario, la misma clave, como la vamos a crear. Entonces 2024, mi usuario, que se llama alumno, y la nombre de la base de datos, que se llama test1, igual que la anterior. Tengo la cadena de conexión. Vamos a proceder ahora a levantar el servidor. Esta parte, ¿cierto?, se las dejé como tarea. Vamos a hacer hasta la modificación. La idea es que el primer servicio lo tenga listo, y para este necesito ocupar un Windows Server 2016 base, que podría ser el primero que trabajamos nosotros en un principio, la primera instancia, y nos vamos a conectar a ella. ¿Ya? Simplemente voy a subir los archivos ahora para este ejercicio, dejar los archivos publicados en el servidor, para después que generemos la cadena de conexión en la siguiente sesión, mostrar cómo sería. Entonces voy a conectarme nuevamente. Tengo listo lo que es la base de datos, el RDS. Ahora la parte de Linux la voy a apagar ya, como está lista, y mostramos que funciona, así que la vamos deteniendo. Y trabajar con él. Trabajar con el servidor Windows Server 2016 base. También voy a tener la base de datos, como mencionamos, ya no la vamos a ocupar más por este video, y trabajar solamente con la otra.
Entonces, hacer la conexión. Recuerden que necesito conectarme con el protocolo RDP para conectarme, ¿cierto?, a un Windows Server. IP pública, usuario y clave. De hecho, ahí están los datos de conexión. Necesito también tener la clave, y la clave la obtengo del archivo PEM para Windows Server, así que lo vamos a cargar. Vamos a cargar nuestro archivito. Ahí está, mi clave, usuario, IP clave. Y lo voy a hacer, ¿cierto?, tal como estoy trabajando acá con conexión remota, para levantar el servidor y dejar los servicios instalados. No voy a subir el sitio como comentaba todavía, sino que simplemente voy a preparar el servidor para mostrar después en la siguiente sesión el cómo conectar este servicio. Me interesaba primero, ¿cierto?, el anterior, mostrarlo efectivamente. Entonces, con una conexión remota, vamos a hacer. Estoy trabajando en Linux, por eso lo estoy haciendo con esta herramienta. Entonces, la IP pública, public DNS, o la IP pública puede ser directamente de la instancia. El usuario y la clave. Vamos a conectar al Windows Server 2016 base. Vamos a hacer una configuración previa para prepararlo como servidor de aplicaciones. El proceso sería muy parecido a lo que hicimos con la máquina Linux, después para subir los archivos y conectarnos. Ya tenemos la base de datos lista, sino que habría que generar o mostrar cómo generar la conexión. La vamos a dejar preparada para la siguiente sesión. Ya, ahí estamos en el servidor, se pueden ver. Ya. Algunas configuraciones previas vamos a hacer en esta máquina, como bajar cortafuego, por ejemplo, y lo requerimos sí o sí, nuestro Windows Server, antes de prepararlo. Y también hay, ¿cierto?, al usuario cambiarle la contraseña. Así que primero bajar el cortafuego. Cortafuego de nuestra máquina. Estamos listos con el cortafuego deshabilitado. Voy a cambiar la contraseña del usuario. No quiero seguir usando el archivo PEM muy extenso, por lo menos lo considero así, antes de instalar los servicios. Así que voy a Local Security. Así me conecto con la contraseña generada por nosotros. Ahí está, Password Policy. Les habilito la opción de que requiere un nivel de complejidad. ¿Ya? Y me voy a modificar el usuario o la clave del usuario administrator. Entonces así ya no dependo tanto de esa clave extensa que genera Windows Server. Va a ser una clave, ¿cierto?, mucho más sencilla. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a instalar acá en el servidor? Para convertirlo en servidor de aplicaciones y posteriormente hacer las conexiones y subir nuestro archivo. Instalar los siguientes roles.
en la máquina. Servidor web, ahí está, servidor web, Internet Information Service. Me voy a las siguientes características. ¿Ya? Y vamos a instalar de las características las herramientas de desarrollo, hay Application Development, ¿ya? Porque necesitamos, ¿cierto?, trabajar con el lenguaje ASP. Recuerden que nuestro proyecto trabaja con ASP, así que vamos a instalarle las extensiones de ASP, ¿ya? Ahora, si gusta, puede instalar todas las extensiones, no hay ningún problema, siendo que nuestro proyecto va a estar compatible con NetFramework 3.5, pero puede instalarle algún tipo de, ¿cierto?, de complemento adicional. Así que si quiere lo prepara para todo. Ya, todas las extensiones de aplicación de desarrollo y FTP, servidor FTP. Listo. Entonces, ya, vamos a instalar entonces las características del servidor. Let Framework se instala, servidor Web Internet Information Service y el servidor FTP. Después vamos a probar la configuración del servicio FTP para poder subir archivos y probar que el servicio web funcione. Hasta ahí vamos a llegar. Recuerden que después vamos a implementar y subir los archivos del sitio y probar que conecte con el RDS. ¿Ya? Solo dividimos en dos sesiones este laboratorio. La sesión de la semana anterior o la última semana fue trabajar en lo que era el servicio del frontend de Apache con MySQL y Power BI, y ahora va a ser, para la siguiente sesión, el frontend de Internet Information Service con ASP y que guarde en SQL Server una base de datos y la monitoreemos y trabajemos por Power BI. Estamos casi listos con el ejercicio. Esto es lo que deberían ya tener ustedes listo, ¿cierto?, para la siguiente sesión. Prepararlo durante la semana y llegar con todo esto ya funcionando, que va a ser parte de la prueba 3. Mientras revisando, estoy instalando los servicios de compatibilidad y vamos a comprobar que funcione correctamente. Ya estamos a punto de terminar la instalación y la comprobación.
avanzando en la instalación. ¿Aló? ¿Aló? ¿En el trabajo? Ya pongo un minuto más y me falta poco. Continuamos con la instalación. Voy a poner unas carpetas que se deberían ir creando mientras estamos preparando. Deberíamos tener una carpeta llamada InetPub, www.rot, y ahí está la carpeta raíz donde vamos a hacer nuestros proyectos, así como lo hicimos en el ejercicio anterior, y ahí subirlo a esta ruta. De hecho, la carpeta la vamos a llamar igual test1 para que sepamos que la vamos a construir, y aquí va a estar nuestro proyecto posteriormente creado. Test1, ya. Test1. Ya, se instaló, ya estamos ok. Y ahora vamos a configurar el servicio FTP. Vamos a Internet Information Service Manager, ya, y comprobar que funcione el servicio web y FTP. Ya, vamos a ver la página por defecto, que es la que vamos antes de crear nuestro propio sitio, va a ver el sitio por defecto que es el que entrega el servidor, y eso lo vamos a modificar posteriormente para hacer nuestro propio frontend. Ya. Pero sí, lo que tenemos que generar ahora es añadir el FTP site. Ahí está el FTP site, que va a ser la administración de nuestro servidor. FTP, le vamos a indicar la ruta donde vamos a guardar los documentos para subir, que sería así como el Linux bar www html. Aquí vamos a dejar la ruta como inetpub www.rot, aquí en esta ruta. Ya, ahí vamos a subir, y dentro de eso va a estar nuestro proyecto. Sin autenticación SSL, cualquier dirección IP del servidor que nos sirva para conectarnos a través del puerto 21. Vamos a probar después esto si funciona. Autenticación básica y permitir a un usuario específico, que sería el administrator. Él va a tener permiso para poder subir los archivos. El usuario del servidor, administrator, lectura, escritura, ¿ya? Y finalizamos. Ya, este servicio debería estar ya corriendo. De hecho, si gustamos lo vamos a reiniciar ahí, un restart, y deberíamos ver, ¿cierto?, entonces la página de bienvenida, y también poder ver que el FTP funciona. Ya, lo vamos a comprobar ahora. En el caso de la página de bienvenida, lo vamos a hacer a través de la IP pública, de la instancia. Y debería mostrarnos la página, ¿cierto?, de Windows Server. Ahí está, funciona el servidor web, pero no hemos hecho nuestro proyecto todavía. Y ver si podemos transferir archivos. Ya, ver si podemos transferir archivos. Así que lo voy a hacer con el servicio FTP. Desde la máquina que tenía de Archer. Ahí estoy. Aquí estoy en la máquina de Archer. Recuerden, me hice el cambio. Y voy a subir los archivos. Aunque no estén modificados, los voy a subir igual. Entonces, aquí, ¿qué hago? Me conecto por FTP. Ya, aquí voy a generar también un sitio para guardarlo y recordar las configuraciones. En la ASW1 voy a nombrarlo como el proyecto con Apache, y la ASW2 voy a recordarlo como Internet Information Service para diferenciarlo. Ya, un nuevo sitio, y is Internet Information Service. Ya, y aquí la conexión es más sencilla. Seleccionamos el protocolo FTP, no el SFTP, puerto 21, IP pública, login normal, usuario del servidor, administrator en mi caso, la clave que le modifiqué,
y la IP pública. Ahí está. Guardo y vamos a probar la conexión. Ok, y conectemos. ¿Ven? Ya estoy viendo la carpeta que creamos que se llama test 1. ¿Ya? Es 1. Entonces, si bien no tengo todavía hecho nada, voy a igualmente a subir algún archivo. Ahí está el proyecto NSP. ¿Ya? Y de aquí voy a subir los archivos básicos que tenemos que editarlo igualmente. Sería el formulario NSP, el index ASP, el index HTML también para que redireccione, como lo hicimos en el otro ejercicio, el archivo que se llama recibe SP, registro SP, el sitemap. ¿Ya? El otro es la base de datos y el web config se va a crear una vez que nosotros implementemos ya el sitio virtual. Pero ya están los archivos arriba, ya, que eso es lo importante. Y ya con eso damos cierto cierre, terminamos ya lo que es la implementación del servidor. No se va a ver de esto todavía, recuerden, no se va a ver, no tenemos sitio virtual ni nada de ello, pero ya está la base de datos, que es lo importante, y el proyecto publicado. Después sería ir sobreescribiendo y reeditando los parámetros de conexión, que lo haremos en la siguiente sesión. Bien, con esto me despido, jóvenes, espero que lo hagan todo, lleguen al día las configuraciones que llevamos, los dos proyectos, ¿ya? Y principalmente hacer las conexiones después posteriores, ¿ya? Lo que quiero mostrar antes de irme es que me conecto por Power BI, ¿ya? Por Power BI a SQL Server, eso me faltaría, ¿cierto?, hacer, ¿ya? Así que voy a levantar Power BI para conectarme, ¿cierto?, al servidor de SQL Server. De aquí mismo saco los datos de conexión. Ya, así que vamos a cerrar por acá. Levantar Power BI. Y tendríamos ya la conexión a nuestro sistema de gestión de base de datos de tipo empresarial o de pago. Voy a cerrar acá la conexión de los archivos. Ya. La conexión es muy similar a lo que hicimos. Origen de datos, en este caso motor SQL Server. Orígenes de datos. Lo mismo, seleccionar el origen de datos, base de datos, ahí está, base de datos SQL Server. Ahí tenemos, recuerden, un sinfín de herramientas, podemos hacerlo con Oracle también y con otros tipos de gestores. Servidor, el RDS, base de datos, ya la tenemos creada, así que la podemos llamar. Es opcional, pero si la tenemos, llamémosla directamente y conectar. Credenciales de base de datos, el usuario de la base de datos, la clave de la base de datos, y nivel de conexión. Ya, si les pasa ese error, como mostraba ahí, conexión cifrada, hay una configuración que tenemos que cambiar dentro de, o un requisito en realidad que aparece dentro de la conexión de Power BI, ya, para que no les pida la conexión cifrada y la pase directamente. Ya, eso lo modifican, ¿cierto?, en la configuración propia de Power BI. Lo voy a mostrar para que lo comprobemos y podamos ejecutarlo. Hay que cerrar la conexión a Power BI y ahí hay una opción que dice permitir conexiones cifradas, para que no lo pregunten, en realidad se va a conectar igual. Ya, estoy conectando.
debería igual ver la base de datos, no hay nada, tiene solamente la tabla usuarios. ¿Ya? Por eso va a estar ahí, ¿cierto?, en proceso de conexión hasta que muestre la tabla de la base de datos llamada, de la base de datos test1, la tabla que se llama usuario, ya, sin registro. Ahí está la tabla de usuarios de SQL Server. Ya, como le decía, solamente está la estructura de la tabla, no tiene registro. Así que me la va a mostrar vacía. Y tendríamos que está vacía, están solamente los campos, y como les decía, para poder omitir que pregunte siempre por una conexión segura, ustedes tienen que irse a la opción y configuración de Power BI, ¿ya?, para que veamos, ¿cierto?, la configuración de seguridad, ¿ya? Y aquí está, configuración de privacidad. Entonces lo que tienen que indicar es que no pida, ¿cierto?, la revocación de certificados de seguridad, nada más que eso, ninguna. ¿Ya? Y permitir que cargue cualquier extensión sin validación de seguridad. Ya, así ese mensaje ya no les volvería a aparecer. Ya, con esto terminamos todo el día por parte de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión y esperando, ¿cierto?, lo que va a ser la siguiente evaluación. Que estén muy bien, cuídense.